grabar, compartir. Y entonces hoy vamos a seguir con la segunda parte del temita de la biología celular, que es un tema que es esencial conocer los conceptos básicos para poder aspirar a entender lo que nosotros vamos a ver más adelante. Entonces, la clase anterior hablamos un poquito de los organelos, el transporte a través de la membrana, los componentes estructurales de esa membrana, y hoy vamos a ver, bueno, qué ocurre con respecto a la célula y su entorno. Entonces, usted conocerá en sus clases anteriores que las células están en constante comunicación unas con otras. Es más, si mal no recuerdo, y si no se los digo, bueno, se los digo hoy, la célula tiene que comunicarse con su medio externo. Si la célula no se comunica con sus otras compañeras celulitas, eso es potencialmente peligroso para el cuerpo. Entonces, una célula útil y funcional tiene que comunicarse. Entonces, usted conocerá que, o habrá conocido, que las células contienen uniones intercelulares importantes. Esas uniones son sobre todo importantes a nivel de los epitelios o los tejidos epiteliales. Debido a esto, le proveen, por ejemplo, al epitelio su capacidad de revestimiento. Y creo que el ejemplo se lo puse la vez pasada. Usted se puede jalar su piel con mucha fuerza, su piel no se rompe. ¿Okay? Su piel en este caso es epitelio escamoso estratificado queratinizante, pero igual me refiero a todo el epitelio que lo reviste usted, no solamente por fuera. Por dentro, su cavidad oral, usted tiene epitelio, en su esófago, su revestimiento tiene epitelio, en su esófago, colon, intestinos, tracto urogenital, tracto respiratorio, todo eso está revestido de un respectivo epitelio que funciona de barrera entre lo que comunica el medio interno, o más que el medio interno, lo que nos comunica a nosotros con el medio externo. Entonces, es cierto que esas uniones intercelulares están llamativamente desarrolladas en los epitelios, pero no solamente son exclusivas de los epitelios. O sea, otro tipo de células también tienen uniones intercelulares. Entonces, usted conocerá de sus otras clases que tenemos nosotros, por ejemplo, los tight junctions, ¿okay? Tights de apretados, que unen célula con célula y es lo que forma una barrera entre células. Es lo que le da a los epitelios su característica morfológica fundamental y funcional de cohesividad. ¿Okay? También tiene, por ejemplo, los desmosomas que agarran los tonofilamentos, sobre todo la queratina, y crea una barrera fuerte que también une célula con célula. Y tienes este tercer tipo de unión que no es de barrera, sino que es de comunicación, el gap junction. ¿Okay? Que ves que el gap junction es una especie de canalcito por el medio del cual se transmiten cosas. Por ejemplo, iones, sodio, potasio. Entonces los gap junctions son sobre todo importantes a nivel, por ejemplo, del músculo y dentro del músculo sobre todo el corazón. Porque en el corazón hay gap junctions bien especializados que permiten que el calcio pase constantemente. Esa entrada de calcio favorece la contracción del corazón y al ser tan especializado, la contracción del corazón es rítmica, constante y autónoma y coordinada también. Por ejemplo, usted no puede hacer que su corazón deje de latir. Por mucho que quiera, por mucho que se lo proponga, no puedes, ¿ok? Es imposible. Tú no controlas eso. Se controla gracias a un montón de señales electroquímicas que controlan esos latidos. Como te dije, de forma automática, constante, regulada y coordinada, que es prácticamente lo mismo. Entonces, eso te explica la importancia de la comunicación célula a célula. Por ejemplo, cuando un paciente le da un infarto al corazón, ciertas células van a morir producto de ese infarto. Entonces, la comunicación de fibra con fibra se va a interrumpir. ¿Okay? Y entonces eso va a llevar a una alteración en la función de bomba del corazón. Solamente lo digo como introducción. Ese es un concepto que en su momento discutiremos con algo más de detalle y de calma. Dame un segundito que alguien me está escribiendo por acá. Ay, cómo joden.
Yo no entiendo cómo un paciente sin diagnóstico tiene una cita en el oncológica. ¿Cita para qué si no tiene diagnóstico? Carajo, ¿hasta cuándo van a seguir trabajando así de mal? O sea, tiene diagnóstico, ¿qué le van a ver en el oncológico? A ver, ¿qué le van a ver? Saben trabajar, no entienden cómo funciona el trabajo. Creen que esta vaina es meter el tejido en una maquinita y que salga el diagnóstico. Es una tontería esto. Cabrea. Mira, estuve en ocasión metastásica. Ahorita que voy por el hospital yo resuelvo eso. Es que, papá, tú vas a ver eso. Ahora, me encontrar en mi clase, porque si no me desconcentro en mi clase, entonces ni aquí ni allá. Entonces ahorita voy a tomar mi café a mi clase y ahorita yo resuelvo esas vainas, que me da rabia, loco. Me da rabia. Bien. Hablamos un poquito de los organelos la clase pasada y hoy vamos a seguir retomando esa lección. Yo sé que las cosas parecen repetitivas, pero hay que repetirlas y repetirlas y repetirlas y puede que como a la novena o 10ª vez de repetirlo, puede que eso cale en el conocimiento del estudiante. Puede que sí, puede que no, yo espero que sí, si no, ni modo, no sé qué más hacer. Bien, usted sabe que su célula tiene proteínas estructurales que componen parte de la membrana celular, parte de la membrana de ciertos organelos y también tiene enzimas su célula y usa enzimas, ¿no? Ya más o menos le dijimos cuál era la función de una enzima, de aceleración de todos estos procesos químicos. Bien, discutimos que el retículo endoplasmático rugoso tiene en su superficie muchos ribosomas adheridos, estas bolitas rojitas. Por eso es que se le llama rugoso. Entonces, entre muchas funciones que él tiene, la más importante es la síntesis de proteínas dentro de la célula. Entonces, si eso funciona bien, magnífico, perfecto. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando hay alteraciones? Por ejemplo, ponte que el retículo rugoso es una fábrica que ensambla neveras, ¿ok? Ponte que la nevera tienes todo bien, tienes el compresor, la fuente de poder, pero te falta el tornillo de la bisagra. Tú puedes tener todo el día, pero te falta el tornillo de la bisagra de la puerta, tu nevera no sirve. Entonces, el retículo rugoso puede hacer todo bien, te ensambla la proteína, ¿ok? Pero entonces puedes tener un plegamiento inadecuado de una proteína de transporte. O sea, todo bien, pero eso está fallando, como por ejemplo esta CFTR, que es una proteína de transporte. Entonces, hay ciertas enfermedades donde el paciente tiene mutación en los genes que codifican estas proteínas y entonces el producto de la proteína va a ser un producto anormal. Un ejemplo clásico es la fibrosis quística. Como este gen está alterado, el receptor, perdón, esta proteína está alterada, entonces el transporte de cloro en el epitelio va a ser inadecuado. Esa alteración va a conllevar a que el paciente acumule mucha secreción a nivel del tracto respiratorio. Entonces, cuando un paciente acumula mucha secreción sin que éstas se movilicen, eso se convierte en el caldo de cultivo perfecto para bacterias. Entonces, ese paciente con fibrosis quística, entre muchas cosas que va a tener, puede que tenga infecciones respiratorias a repetición. Y todo ocurre por esto, ¿no? Por una proteína de transporte que es inadecuada. Entonces, el aparato de Golgi dijimos que agarra esas proteínas que sintetizó el retículo rugoso, las pone en una cajetita bien bonita y le pone una etiqueta con el respectivo destino. O sea, él empaqueta proteínas. Entonces, los Golgi tienen que ser prominentes en células que se especializan en la producción y secreción de proteínas, como por ejemplo las células caliciforme que se encuentran en muchos tractos. El más clásico es el tracto colónico e intestinal. También hay caliciformes en el vía respiratoria, secretan moco, mucina realmente, que se convierte en moco cuando se hidrata, y las células plasmáticas que discutimos la clase anterior, que secretan entonces anticuerpos. Otro organelo que discutimos fue el retículo endoplasmático liso, que debe ser sobre todo prominente en el hígado, porque allí es donde se metabolizan la mayor cantidad de medicamentos. Cuando veamos la clase del músculo, en algún momento de la historia de este curso, el músculo, sobre todo el músculo estriado, tiene un retículo endoplasmático liso modificado. A ese retículo se le llama el retículo sarcoplásmico
cuya función es regular el nivel del calcio, perdón, necesario para la contracción muscular. Eso es una característica importante a nivel ultraestructural del músculo, sobre todo el músculo estriado. Bien, dijimos que la célula también necesita organelos que le ayuden a degradar componentes. Hablamos de los lisosomas, que ellos tienen enzimas que degradan lo que sea. El mejor ejemplo es cuando el lisosoma degrada, por ejemplo, las bacterias que se fagocitan un neutrófilo. Hay ciertas situaciones donde la célula se queda sin alimento, o sea, se queda sin energía. Y entonces la célula, como es biológicamente muy astuta, biológicamente ella es muy inteligente, entonces ella se comienza a comer sus propios organelos. Entonces, ese proceso se llama autofagia, auto de yo mismo comer, ¿no? Comerme a mí mismo. Eso es como si yo me quedo sin comida y me arranco un dedo y me lo como. Imposible no es, pero el problema es que si me como el dedo tengo nutrientes, pero la herida se infecta y me morí fue por la herida y no por no de hambre, ¿no? Bueno, el punto es que la autofagia sirve cuando la célula se queda sin nutrientes. Lo cierto es que es lógico que si yo me como mis propios organelos, mi función disminuya. Eso es cierto. Mi función va a disminuir, pero la célula no va a morir. Entonces, por eso es que le digo que este es un mecanismo de adaptación frente a situaciones metabólicamente estresantes. Y también puede ocurrir el evento donde la célula tiene muchos organelos que no necesita y entonces tiene que recambiar. Como le dije, ¿no? El lisosoma debe ser prominente sobre todo en células especialistas en fagocitosis, macrófagos y neutrófilos, sobre todo neutrófilos. Y dijimos que los proteosomas degradan proteínas que no son necesarias. El mejor ejemplo es cuando tienen que detener una señal que ya no es necesaria, una señal de transducción. Entonces, las proteínas que tienen que ser degradadas en el proteosoma le ponen un tag, ¿ok? Como un tag de rechazado. Ese tag se lo pone la ubiquitina. Entonces, las proteínas talladas con ubiquitina son dirigidas a el proteosoma y allí entonces se degradan. Entonces, esto que está acá usted lo debe conocer, esquemáticamente es un neutrófilo, ¿no? Entonces, el neutrófilo, para ser un fagocito por excelencia, debe tener muchos lisosomas. ¿Okay? En su momento discutiremos cómo el neutrófilo degrada bacterias gracias a esos lisosomas. Bien. También hablamos ciertas generalidades de la mitocondria. Hoy vamos a verlo quizás con un poquito, no tanto, más de detalles. Una cosa interesante es que la mitocondria es un organelo único en su clase. Es bien especializado, tiene una membrana bien sofisticada y una cosa única de él con respecto al resto de los organelos es que él tiene su propio DNA circular pequeño. Entonces, la gente que hace las teorías de la evolución propuso que en un momento cuando éramos celulitas todos, existíamos células eucariotas y las células procariotas. O sea que los procariotas son las bacterias, las células estas más rudimentarias, menos avanzadas. Entonces, teóricamente, el eucariota, que es el más avanzado, comenzó a trabajar con el procariota. Entonces, el eucariota le proveía una casita al procariota y el procariota le proveía energía. Entonces, teóricamente de esa simbiosis surgió un trato, ¿no? Un trato de no fuego amigo. Millones de años de evolución, supuestamente, esas bacterias ancestrales entonces se han convertido en hoy en día lo que es nuestra mitocondria. ¿Okay? Entonces, por eso las mitocondrias tienen un DNA circular. Como dice aquí, ¿no? Curiosidad viene es de la madre, ¿ok? Porque los organelos derivan son del óvulo, ¿ok? Si usted tiene curiosidad, revíselo, eso lo dice bastante bien en el libro. La mitocondria se encarga, de la captación de esto que está aquí, glucosa, en una vía que usted debió haber dado en bioquímica, si dio bioquímica, si no en biología, que transforma la glucosa en una serie de pasos que yo no me sé y no me interesa que se aprendan, a piruvato. Entonces el piruvato entra dentro de la membrana de la mitocondria y aquí comienza algo que, de menos que usted conoce también, que se llama el ciclo del ácido cítrico o con su nombre más infame, el ciclo de Krebs. Entonces al final del día, ese ciclo de Krebs genera el sustrato necesario para la fosforilación oxidativa. Entonces, como les mencioné anteriormente, peso por peso,
la fosforilación oxidativa genera muchísimo ATP en comparación con una glucólisis. ¿Qué ocurre? La glucólisis es un mecanismo que se prefiere para métodos anaeróbicos, o sea, sin la presencia de oxígeno, mientras que la mitocondria usa oxígeno. El oxígeno provee mucho sustrato para la mayor producción de ATP. ¿Okay? Es un mecanismo muchísimo más avanzado. Es como si no me compararas a mí una bicicleta versus un avión. O sea, ¿cuál la avanza más rápido? Ambos son medio de transporte. ¿Okay? Si me dice que la bicicleta es la glucólisis y el avión o un jet de esos de un F-18, no sé por dónde irán ahorita, eso es la fosforilación oxidativa, para que tú veas lo avanzado que está una con respecto a la otra. En su momento veremos un fenómeno paradójico de la célula al que le denominan el efecto Warburg, ¿ok? O de Warburg. Se da sobre todo en células que proliferan muy rápido. El mejor ejemplo de células que proliferan rápido son las células del cáncer. Entonces, por tema de lógica, al proliferar muy rápido, lo que sea que crece muy rápido necesitará más energía, ¿ok? Entonces, uno diría que para yo obtener más energía, tengo que utilizar el mecanismo más eficiente de producción de energía, que como les acabo de decir, debería ser la fosforilación oxidativa. Pero tú estudiarás más adelante que la célula del cáncer utiliza glucólisis, ¿ok? Utiliza glucólisis en presencia de oxígeno. Y uno se queda, pero, o sea, eso no tiene sentido. No tiene sentido que la célula del cáncer me utilice un mecanismo como la glucólisis, que es más ineficiente y encima de todo en presencia de oxígeno. Eso es paradójico porque eso produce mucho menos ATP, pero veremos más adelante que a pesar de ser ineficiente, la glucólisis le provee también a esas células del cáncer sustrato que ellos necesitan para otro tipo de actividades. Eso lo veremos más adelante. Eso es paradójico y por eso se llama efecto de Warburg. Y eso también produce mucho ácido láctico, que es desecho de este tipo de metabolismo. La mitocondria también es importante al momento de la muerte celular programada por apoptosis. Eso ocurre cuando nuestra célula no se puede adaptar. Y como no se puede adaptar, está destinada a lesionarse de forma irreversible y entonces es mejor destruirla en el momento, porque si no se puede volver potencialmente peligrosa para el resto del cuerpo. Entonces, como les decía al principio de la clase, la célula necesita estar comunicada con su medio externo. Estas señales que vienen de afuera, o sea, del medio extracelular, por lo general son proteínas. Y son proteínas que le indican a la célula qué hacer. En este caso, le puede indicar si vivir, si morir, si quedarse quieta o si realizar una función. O sea, la célula necesita esa guía para poder existir. Eso es como usted ahorita dando su clase de patología, es como yo decir, muchachos, patología. Vayan y lean de donde quieran y aprendan lo que quieran y ya saben patología. Eso es falso, ¿ok? Tú necesitas una guía, necesitas una orientación. Entonces, lo mismo ocurre con tus células. Tus células, por muy inteligentes que sean, ellas necesitan una orientación para poder desempeñar su función. Entonces, esa señalización celular rige, o se encarga de velar por toda la función de las células. Gracias a eso, tú te pudiste transformar de un cigoto, que es una celulita, al cuerpo multicelular, organismo multicelular que eres hoy en día. Gracias a eso, tus tejidos se organizan. Gracias a eso, tu tejido de la piel es distinto a tu tejido del cerebro, por ejemplo. Gracias a esa comunicación intensa y bien regulada entre células. Eso es con respecto a lo fisiológico. Y veremos en este curso que gracias a eso también tu célula puede responder frente a amenazas del medio externo. Entonces, cuando la célula deja de comunicarse, comienza entonces a hacer lo que le da la gana. ¿Okay? Entonces, una célula que hace lo que le da la gana es una célula potencialmente peligrosa, porque puede comenzar a proliferar sin control y también puede entonces comenzar a dar respuestas inadecuadas frente a estreses quizás no tan dramáticos. Entonces, tú ves aquí que la célula
se comunica gracias a un ligando, este interactúa con un receptor, eso genera un montón de cascadas de señalización dentro de la célula y eso conlleva un tipo de respuesta. Eso pasa a cada rato, independientemente de lo que usted esté haciendo. De hecho, lo que usted está haciendo depende de esta comunicación entre células. Desde despierto, estudiando, leyendo, hablando, comiendo, hasta durmiendo. O sea, el cuerpo nunca descansa. Entonces, las células tienen que responder a estímulos del ambiente. Entonces, esos estímulos del ambiente hacen que la célula se comporte distinto. Por ejemplo, yo ahorita aquí estoy tranquilito, pero por ejemplo, ponte que voy a cocinar y me corto sin querer. O sea, cuando yo me corto, mis tejidos tienen que tener un comportamiento distinto para poder minimizar el daño de esa lesión y poder repararla. Entonces, para eso es importante la señalización celular. ¿Ok? Entonces, eso define el destino de la célula. Define cómo la célula se va a comportar versus potenciales agentes agresores. Por eso es que frente a una batalla contra una bacteria, tú no mueres, ¿ok? Si tus células no respondieran, la bacteria ganaría, colonizaría y tú te murieras. De hecho, eso pasaba en el pasado, pero gracias a los antibióticos, gran parte de esa guerra la gana hoy en día el ser humano. Entonces, de eso requiere el cambio y el comportamiento de las células, dependiendo de esto, es la estimulación del medio ambiente. Por ejemplo, cuando tú haces ejercicio, tus células cambian, tu respuesta fisiológica cambia. Cuando te da hambre, es porque tu cuerpo percibe que está quedándose sin energía. Entonces necesitas obtener energía. Cuando tienes sueño, tu cerebro manda señales que tienes que dormir. O sea, tu cuerpo siempre está respondiendo y reaccionando frente a los estímulos que le ofrece el medio ambiente. Denme una cosita rapidita acá. Esto, respondo una cosa rápida que me tiene desconcentrado ese tema del hospital. Bien, vamos a eso así por ahora. Entonces, como les dije, tus células se comunican. Entonces, una célula manda una señal y otra célula recibe esa señal. Y esa comunicación tiene que ser íntegra para que se pueda dar una respectiva respuesta adecuada al estímulo que se esté dando en ese momento. En ese sentido, hay varios tipos de señalización. Por ejemplo, está la autocrina, que es de la célula, la misma célula, la paracrina, que es en el medio local. Eso es sobre todo importante al momento de la unión neuromuscular, cuando interactúa el nervio con el músculo, la acetilcolina, etcétera. Y también importante la que usted conoció en fisiología al momento de la sinapsis. La sinapsis es un tipo de señalización celular y veremos en su momento que la señalización endocrina, o sea, la que se da por hormonas, también es importante, porque la hormona la secreta un órgano endocrino, una glándula endocrina, la hormona viaja por la sangre y va hasta una célula target o una célula efectora que entonces va a tomar una conducta dependiendo de la estimulación del medio externo. Importante de esto es que los ligandos, o sea, la señal que se envía, tiene que unirse a un receptor específico. Por ejemplo, la llave de su casa es exclusiva. Yo puedo agarrar aquí toda la llave de mi casa y voy, por ejemplo, a la casa ahorita
de Glorielis Viteri. Yo puedo tener en mi casa 20.000 llaves y yo voy a agarrar una por una y voy a tratar de entrar en tu puerta. No voy a poder, ¿ok? Porque tu puerta, tu cerradura, solo es afín con tu llave. Entonces, eso se refiere a que los receptores tienen que ser de alta afinidad por el respectivo ligando, o al revés también aplica. El ligando tiene que ser de alta afinidad con el receptor. El punto es que ambos tienen que ser afines para poder dar una respuesta adecuada. O sea, tú te imaginas que un ligando activara otros receptores. Entonces la célula recibe otra señal y hace otra cosa que no es. Es como si yo te mando a ti, bueno, yo no, pues tu mamá te manda a ti al súper a comprar pan y tú te vas a la ferretería y traes un martillo. O sea, tú saliste, pero no hiciste lo que te mandaron a hacer, por lo tanto eso no sirve. Entonces, eso es lo que ocurriría si no hubiera afinidad entre ligando y receptor. La señal llega, pero el resultado fuera no correspondiente con lo que se necesita en ese momento. Un ejemplo de eso, el martillo. Entonces, tenemos receptores en varios dominios de la célula. Tenemos receptores dentro de la célula, o sea, intracelulares, y también tenemos receptores fuera, o sea, en la superficie. Por ejemplo, los receptores intracelulares regulan temas como la presión arterial, mientras que en la superficie tú encuentras los canales iónicos, las proteínas carrier, encuentras un montón de otras cosas. Lo que más que saber la biología per se de esto, quiero que usted entienda que hay muchos receptores, cada uno afín a un tipo de ligando específico. Bien, nuestras células también necesitan otro tipo de elemento que se llaman los factores de crecimiento o también le llaman los mitógenos. Esos factores de crecimiento determinan que una célula entre en ciclo celular y entonces pueda proliferar. Gracias a esto, los tejidos crecen, los tejidos se diferencian y entonces la célula sobrevive. Si no fuera por estos factores de crecimiento, es como si usted no comiera. ¿Okay? Es como tú agarras a un niño de 6 meses y no le das comida, él no va a crecer, no se va a desarrollar y probablemente se va a morir con el tiempo. Con tu célula ocurre un evento similar. Sin el factor de crecimiento, ella no crece, no prolifera, no se diferencia y tampoco va a sobrevivir. Claro, lo contrario también aplica. Si el factor de crecimiento es no regulado, entonces puede que la célula prolifere sin control y eso es potencialmente catastrófico desde el punto de vista biológico para el cuerpo. Entonces el factor de crecimiento tiene todas estas funciones. Hace que la célula entre en ciclo celular, garantiza que la célula sobreviva, hace que la célula sintetice componentes dentro de ella misma para que al final del día pueda esta celulita que está acá dividirse en dos hijas biológicamente útiles. Entonces, el factor de crecimiento es importante, por ejemplo, al momento de la lesión celular. Por ejemplo, si yo agarro aquí ahorita, la misma ejemplo, la cortada, o sea, yo maté células al cortarme. O sea, eso generó muerte a las células. Entonces yo tengo que reemplazar esas células. ¿Y cómo se reemplazan esas células? Haciendo que las células que quedaron remanentes se dividan y entonces reemplacen esa célula que se murió. Como por ejemplo, usted ahorita mismo tiene una novia de hace 5 años, la tipa ya está quemando, tú estás llorando ahí sufriendo, pero no es que tú ya, pues ya me quedé solo de por vida, a mis 20 años ya decidí quedarme solo de por vida. No, después te recuperas y consigues otra. O sea, bueno, esto suena medio feo. Después te recuperas e intentas conocer otra persona que te interese, ¿ya? Porque suena que mínimo las mujeres son objetos y eso está mal dicho. ¿Okay? Eso es incorrecto. El punto que te quiero decir es que uno va reemplazando las cosas. Tus células también lo hacen, tu cuerpo lo hace. Tu cuerpo reemplaza células muertas con células remanentes del tejido que no murió. Si no hiciéramos eso, las células muertas seguirían muertas y entonces nunca pudiéramos reparar los tejidos y no pudiéramos responder frente a ningún tipo de lesión. Por supuesto, eso que le estoy explicando depende del tipo de lesión. Eso no lo vamos a discutir hoy, eso lo veremos en su momento. Como les mencioné anteriormente,
el crecimiento tiene que ser regulado. Una célula que crece sin control está destinada a convertirse en un potencial cáncer. Entonces, en ese contexto puede estar alterado el receptor, el factor de crecimiento, la misma célula. Me explico, ¿no? Hay muchos factores que infringen en esta interacción. ¿Por qué se lo pongo así? Porque si supiéramos exactamente cómo funciona esto, el cáncer tuviera cura y hoy en día no nos preocupara tanto. Entonces, eso es lo que yo estoy tratando de transmitirle en este momento. O sea, para poder entender cómo funciona la enfermedad, hay que conocer bien estos conceptos y entonces hay que utilizarlos lo más posible en la práctica. O sea, de nada te sirve saber que es un cáncer si tú no sabes qué mecanismo lo subyacen. De nada te sirve saber, por ejemplo, en su campo de fisioterapia, hoy que estaba revisando una clase de las quemaduras, imagínate cuando te hace la quemadura, después queda con mucha contractura, sobre todo de la piel. Entonces, si usted no entiende cómo se formó esa entidad, ¿cómo la va a tratar? Entonces, a lo que yo voy es que para poder tratar una enfermedad, no es que tú llegas y punto, no, no, tú tienes que saber cómo se originó, cuáles son los posibles mecanismos, y entonces, al usted conocer eso, puede desarrollar una potencial hipótesis de cómo corregirlo y potencialmente resolverlo. Es un método científico, muchachos. Ustedes son científicos, yo también, nos gusta la ciencia, entonces eso requiere su respectivo proceso. O sea, nosotros no somos máquinas. En nuestro trabajo hay que pensar y hay que tomar decisiones. Entonces, déjenme tomar unos minutos, unos segundos, mejor dicho, para dejar esta taza allá y sigo con ustedes. Acá, tomé los granitos de café. Allá soy, tú nomás que duermes y duermes y duermes. Entonces, los factores de crecimiento no salen porque sí. ¿Okay? Los factores de crecimiento son sustancias, por ejemplo, proteínas, que dependen de la codificación de un gen. En este caso, los genes que codifican esos factores de crecimiento se llaman los protooncogenes. Los genes detectan cambios en el medio externo y entonces cuando ellos ven que hay que crecer, envían la señal y se comienzan a sintetizar esos factores de crecimiento dependiendo de. Por ejemplo, cuando tú adquieres una infección, tú requieres sintetizar más neutrófilos para combatir esa infección. Entonces, tus protoncogenes indicados comienzan a sintetizar factores de crecimiento para línea de neutrófilos para tú poder tener soldaditos que peleen contra esa bacteria. Esto es fisiológico. ¿Qué ocurre cuando el protoncogen sufre una alteración, una mutación? Entonces se transforma en un oncogen. El oncogen hace lo mismo que le mencioné anteriormente, pero sin estímulo, ¿ok? El oncogen comienza a sintetizar factores de crecimiento sin control. Entonces ese factor de crecimiento va y estimula a la célula y entonces la célula se sale de control. Realmente la célula no lo sabe. La célula simplemente está siguiendo una orden que viene de arriba. Es como si el teniente le dice al soldado raso, mata a ese tipo. O sea, tú no preguntes por qué, hazlo y punto. ¿Okay? Entonces, si el oncogen da la señal, la célula no está ahí para decidir, está ahí para seguir una orden jerárquica. Entonces, eso es esencialmente la base de lo que generan los tumores. ¿Ok? Tienes tu celulita aquí normalita, tienes el DNA íntegro, pero ¿qué ocurre cuando el DNA sufre daño por agentes externos que en su momento discutiremos? Cuando ocurre eso, las regiones del DNA que estaban indicadas a ser protoncogenes se alteran y entonces ese protoncogen cambia a un oncogen. Entonces este oncogen envía señales anormales que hacen que esta celulita prolifere sin control y con el tiempo se transforme en una célula de cáncer. Entonces, les adelanto, esto ocurre a cada rato, ¿ok? Porque nuestro medio externo es bien hostil desde el punto de vista biológico.
pero nosotros tenemos mecanismos para frenar estas cosas en su momento. Eso ocurre a nivel del ciclo celular que nosotros discutiremos más adelante. Entonces, todo esto que usted ve en esta tablita del libro, todos estos son factores de crecimiento. Por ejemplo, tienes factores de crecimiento vascular endotelial, que es para la proliferación de las células endoteliales, redundantemente de los vasos. Tienes factores de crecimiento para las plaquetas, para los fibroblastos. O sea, literalmente todas tus líneas celulares tienen su respectivo factor de crecimiento que se activa dependiendo de la respectiva estimulación del medio ambiente. Siga. Vamos a hablar un poquito de la matriz extracelular. En la matriz extracelular hay esencialmente dos cosas: agua y un montón de proteínas y glucoproteínas que ayudan a mantener la comunicación activa entre células. Más que comunicación, también le dan soporte a los distintos tipos de células. Entonces, esa matriz extracelular interactúa con sus respectivas células y eso es lo que permite que el tejido se desarrolle, se repare, responda al ambiente. Entonces, esta matriz extracelular tiene muchas funciones. Da soporte mecánico, por ejemplo, aquí en la epidermis, por decirles algo, el epitelio este epitelio es soportado por su respectiva estroma, ¿ok? Le provee oxígeno, glucosa, entre otras cosas. También controla los factores de crecimiento, permite que los tejidos se reparen y mantiene bien compartimentalizado la barrera entre epitelios y tejido conectivo que lo subyace. Eso es importantísimo, porque todo tiene que estar respectivamente compartimentalizado. O sea, tú no vas a poner en el centro de tu cocina la taza del baño. Eso es ilógico. O sea, todo tiene que estar bien sectorizado para que las cosas funcionen adecuadamente. Entonces, en tu matriz extracelular tú encuentras muchas proteínas. Probablemente la más abundante, no, probablemente no, la más abundante es el colágeno. ¿Qué sucede? En el colágeno hay muchos tipos de colágeno dependiendo del tipo de tejido que tú estudias. El colágeno constituye la mayor parte del tejido conectivo fibroso, del hueso, cartílago, tendones. El que tú menciones probablemente tenga colágeno. También tenemos elastina, que son tejidos que hacen que, perdón, son proteínas que hacen que los tejidos sean flexibles y que puedan recuperar su forma luego de deformarse. Eso es, por ejemplo, importante en las grandes arterias. Por ejemplo, la aorta, que maneja mucho volumen sanguíneo, no se deforma y es flexible y resistente gracias a su gran cantidad de fibras elásticas. O, por ejemplo, el útero, cuando cambia hacia un útero del embarazo y luego regresa virtualmente a su posición original. También tenemos, por ejemplo, los glucosaminoglicanos, el ácido hialurónico, el protoglucano, que son sustancias que atraen agua. Entonces, al mantener la matriz bien hidratada, entonces ella se hace resistente a los estreses externos. Por ejemplo, en el cartílago articular, ellos resisten mucho peso, mucha fuerza mecánica, gracias a la gran cantidad de estos componentes. Y también encuentras las glucoproteínas multiadhesivas que comunican los componentes de la matriz extracelular con las respectivas células. Entonces, hablamos entonces un poquito del ciclo celular. El ciclo celular es necesario para que la célula pueda desarrollarse y a su vez el tejido pueda desarrollarse. Sin ciclo celular no creceríamos, no avanzáramos, nos quedamos igualitos siempre. Tus células después de un tiempo también van a morir. O sea, tus células no son inmortales. De hecho, una célula inmortal es una característica fundamental de una célula de cáncer. O sea, tu célula, después de realizar su función, ya no la puede hacer más, ¿ok? Entonces, le toca morirse. El mismo ejemplo les pasado. O sea, si un atleta de alto rendimiento no va a ser igual a los 20 años que a los 80. O sea, eso es perfectamente normal. Cuando eso ocurre, hay que hacer un respectivo recambio. Por ejemplo, no solamente de forma fisiológica, sino que también ponte que una célula sufra daño, sufra un tipo de lesión. Entonces, esa célula también tiene que ser cambiada. Y ese cambio ocurre gracias a el ciclo celular. Entonces, déjame hacer un poquito de hielo que esta agua está caliente.
Entonces, el ciclo celular tiene que ser una actividad bien regulada. Si el ciclo celular no es debidamente regulado, el producto que va a salir de esa célula en división va a ser anormal. O sea, esas dos celulitas que generen van a ser anormales. Es como, por ejemplo, tú tienes una relación donde uno de los miembros le es infiel al otro o le pega, de eso no va a salir nada bueno. ¿Ok? Lo mismo ocurre con tu célula. Ella tiene que ser bien regulada para que al momento de dividirse, su producto o sus celulitas hijas sean lo más competentes posible. Entonces, el ciclo celular requiere de que todos los componentes de la célula se dividan a partes iguales. Algunos son más importantes que otros, por ejemplo, el DNA. O sea, el DNA tiene que estar adecuadamente replicado de una célula a la otra célula. O sea, si el DNA se replica incorrectamente, eso es catastrófico para la célula. Y también tienen que sintetizarse los respectivos componentes de la célula. O sea, todo lo que hemos hablado hasta el momento, membrana celular, mitocondria, retículos, los que más les gusten, todos esos elementos tienen que dividirse equitativamente al momento que la célula se divide per se como tal. En la mitosis, ¿ok? Mitosis no es igual a ciclo celular, ¿ok? Mitosis es la división per se, pero el ciclo celular abarca todo el proceso donde, por ejemplo, la célula en la fase G1 comienza a crecer de tamaño, ¿ok? En la fase acá, la S replica su DNA, ¿okay? Y en la fase G2 y en la M es que se divide per se como tal. Entonces yo asumo que usted conoce la fase del ciclo celular, la profase, la metafase, la anafase, la telofase. Asumo que usted ya conoce esos conceptos. Si no, lo exhorto a que lo repase. Como les dije, todas estas fases del ciclo celular tienen que ser bien reguladas. Por ejemplo, en esta fase 1, que de forma general es la que más demora, la célula tiene que comenzar a sintetizar activamente RNA y proteínas, ¿ok? Porque eso es lo que eventualmente se va a repartir célula a célula. Por ejemplo, si tú divides de forma no equitativa, una célula va a tener mucho y la otra poco. Ambas situaciones son anormales. Entonces, la célula tiene que repartir equitativamente 50 y 50. Una vez que la célula tiene todo ese material debidamente replicado, o sea, que es como si hubiera hecho un ahorro adecuadamente, o sea, pero tú te quieres comprar una camisa que cuesta $100, no puedes ir al almacén con $50. O sea, la vaina cuesta $100 y punto. ¿Me explico? Hasta que tú tengas los 100, no puedes comprarla. Pues 99,99 centavos. Lo mismo ocurre con la célula. Solamente puede entrar en la siguiente fase si ha logrado sintetizar activamente o adecuadamente su RNA y sus proteínas. Una vez que ocurra eso, qué escándalo con ese taladro, la célula entra en fase S y entonces replica su DNA. ¿Ok? Entonces, luego de eso, la célula entra en fase G2, que es donde la célula comienza a sintetizar todos sus elementos que son necesarios para la respectiva división. Hasta este punto, de más está decirle que cada fase es dependiente de la anterior. O sea, yo no puedo progresar en el ciclo celular si la fase anterior no está completada. Entonces, una vez que todas estas fases se completen adecuadamente, es que entonces la célula puede entrar en la mitosis como tal y plus, dividirse. Hay ciertos tipos de células que están en una fase G0. También le llaman células quiescentes. Quiescentes quiere decir células que en condiciones fisiológicas no se deben dividir. El mejor ejemplo de células quiescentes son las neuronas. ¿Okay? Las neuronas no se dividen. Por eso es que cuando ocurren estos derrames SB son muy dramáticos, porque el tejido cerebral que se perdió ya no se va a poder volver a recuperar. O sea, eso es para siempre. Después hablamos un poquito de eso, si no me equivoco, cuando vemos la clase del sistema nervioso, que es casi al final del curso. Bien. Todo eso que yo he hablado hasta el momento tiene que ser bien regulado, porque si una fase no se completa adecuadamente, no se puede seguir progresando en el ciclo celular. Por ejemplo,
Cosas básicas como que usted va al súper, ¿ok? Para usted ir al súper, tiene que cumplir una serie adecuada de pasos. Por ejemplo, tienes que vestirte. O sea, si no te vistes, no puedes salir de tu casa. No solo tienes que vestirte adecuadamente. Entonces, hasta que tú no cumplas esas funciones, tú no puedes completar tu objetivo. Un fenómeno más o menos similar ocurre en la célula, ¿ok? Hasta que la célula no complete su respectiva fase adecuadamente, no es posible que avance en las otras fases. Si eso ocurriera, el material que se va a dividir es un material anormal y eso es lo que nos da como resultado células anormales, ¿okay? Células potencialmente cancerígenas, ¿okay? Entonces nosotros tenemos estos enzimas que hacen que el ciclo celular progrese o se detenga dependiendo de la calidad con la que se complemente estas fases. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, su carrera universitaria. Por ejemplo, para dar patología, tú tienes que tener como requisito una histología adecuada, ¿okay? Aprobada, mejor dicho. Si tú no apruebas este curso, tú no puedes progresar al siguiente. Lo mismo ocurre con el ciclo celular. Si la fase G1 no fue efectiva, entonces el ciclo celular se detiene, ¿ok? Se detiene hasta que la célula estudie y aprenda a hacer su oficio adecuadamente. ¿Por qué? Porque póngase que la célula no replica adecuadamente su DNA, su RNA, etcétera. Entonces, eso es potencialmente peligroso. Afortunadamente, la célula tiene mecanismos para percibir si hay defectos o daños en alguno de estos puntos. Por ejemplo, la célula sabe si el DNA es defectuoso o si hay daño al DNA y entonces evita que se progrese a la siguiente fase del ciclo. Si no fuera así, nosotros sintetizaríamos constantemente células del cáncer. De hecho, les adelanto que los pacientes que desarrollan cánceres es porque tienen un ciclo celular que no está regulado. Por ejemplo, a ti no te da cáncer, el que más te guste, porque tu ciclo celular detecta estos DNA normales y ¡puf! Los detiene. Pero en el paciente con cáncer, esos mecanismos de regulación, por algún motivo, que hay muchos, están abolidos, están defectuosos. Y entonces la célula anormal progresa en el ciclo celular y da como resultado dos células anormales que adivinen qué, se siguen dividiendo, se siguen dividiendo. Y entonces se fomenta la enfermedad. Entonces, cada vez que una celulita va a entrar en el ciclo celular, cuando quiera probar el siguiente paso, tiene que pasar por algo que se llama el punto de restricción o checkpoint. Imagínense que el checkpoint es una especie de retén. Entonces, en el retén, el ciclo celular detecta la calidad de la célula, detecta la calidad del material que requiere para dividirse. Si existe algún tipo de imperfección, entonces la célula es detenida para que no avance más en el ciclo celular. El ejemplo que yo siempre uso con los estudiantes es que el punto de restricción es como un retén. O sea, si tú vas a un retén, tú tienes que tener tu licencia, tus papeles, las luces del carro adecuadamente y no puede estar en fuego. ¿Okay? Si alguna de esas cosas te falta, el guardia o el policía te manda a detenerte y te pone tu respectiva multa o sanción, lo que sea que aplique, y tú no vas a poder seguir circulando con ese carro. ¿Okay? Lo mismo ocurre con tu célula. Si la célula llega al checkpoint y tiene algo inadecuado, es detenida y entonces la mandan a orillarse. ¿Okay? Ese orillamiento le permite a la célula corregir el error. Tu cuerpo también no está, es un poco flexible en ese sentido. La célula tiene mecanismos para corregir esos errores, pero si no los puede corregir, entonces esta es una célula potencialmente peligrosa y tiene que ser eliminada por apoptosis. ¿Ok? Entonces, tenemos nosotros varios puntos de restricción. Por ejemplo, tenemos el punto de restricción entre G1 y S. En ese punto se detecta que el DNA esté íntegro, ¿ok? Porque recuerde que ese DNA se va a replicar.
Si ese DNA no es íntegro, este DNA es anormal, el que se va a replicar va a ser respectivamente anormal también. Entonces aquí en este retén, el policía célula agarra y revisa el DNA de la célula. Si todo está cool, si todo está en orden, le da el go. Si no, lo mando a orillarse. Una vez que progresas en el ciclo celular, pasas a la fase, por ejemplo, la de G2 al M, o sea, la que está antes de la división celular como tal. En este momento ya hemos comprobado que el DNA era óptimo, ¿ok? Que era adecuado, pero entonces tenemos que monitorizar que todos los elementos de la célula sean adecuados para la respectiva división. Entonces, es para que tú veas que tu célula va monitorizando que todo eso esté adecuado. Porque si ocurre una falla, o sea, si el guardia permite que un conductor en fuego siga avanzando, más adelante, 100 metros más adelante, el tipo se va a estrellar y si se mató él solo cool, pero probablemente mate a otra persona. Y eso fue culpa del policía por permitir que alguien en fuego siguiera manejando. ¿Ok? Más o menos, algo así ocurre en nuestro cuerpo. Como les dije, si el problema se puede resolver, se resuelve. Es como, por ejemplo, a ti te ponen un retén y tú, chuchi, se me quedó la cartera y no tengo licencia. Te llama, oye, mamá, tráeme la licencia que me pararon aquí en la cinta costera, no sé qué, chuleta, tomé que de nuevo, ya voy para allá. Te traen tu licencia, ya no pasa nada y ya, resuelto. Ok, pudiste reparar el daño, pero ponte que no tienes licencia, no tienes, entonces te llevan el carro, te multan, te joden, ¿ok? Eso pasa también en la célula. Pista, ¿ok? Tú eres un delincuente. No eres un delincuente, eres una persona que va de la ley. Tú ves que el retén está adelante y tú, en vez de ir recto, tú ¡bum!, vas por otro lado y chiflas el retén. Entonces, estás evadiendo el control de la ley. Entonces, tú eres un ciudadano que no cumple las reglas. Bueno, las células del cáncer no cumplen las reglas y chifean estas cosas, evaden los retenes y al evadir los retenes son potencialmente peligrosas. Dejando el ejemplo de licencia aparte, tú sabes muy bien que tener un conductor borracho al volante, eso es peligroso. O sea, yo estoy seguro que tú no te montarías en un carro con un tipo que no puede ni siquiera caminar una línea recta. Yo no lo haría, eso es totalmente irresponsable. ¿Ok? Entonces, si ese tipo evade un retén, solo es cuestión de tiempo para que se cometa un accidente, ¿ok? Se queda dormido, tanta vaina que pueden pasar. Entonces, eso es más o menos cómo ocurre el cáncer. Una celulita evade la monitorización del ciclo celular y ¡boom!, hace fiesta. Hace fiesta. Bueno, me están chateando acá. Sorry, muchachos, estoy dando una cosa importante. No, nota de voz. Más tarde escucho. Vaya, Champi, está descansando. Champi soy. Bien. En nuestro cuerpo también tenemos células madre. Claro, dentro de las células madres hay distintos tipos de células madre. Y la distinción varía en la capacidad de diferenciarse en otros tejidos. Por ejemplo, cuando usted tiene un espermatozoide y se encontró con el óvulo de su mamá, de esa fusión se formó el cigoto. De ese cigoto se pudo dividir todos los tejidos que usted posee ahorita mismo. Todo lo del mesodermo, el ectodermo, el endodermo y de la cresta neural. O sea, cuando fuiste un cigoto, o cuando fui yo un cigoto, tenía capacidad de dividirme en lo que fuera. Por ejemplo, usted ahorita está estudiando, antes de eso, usted estudió bachiller en ciencias. O sea que tú solamente puedes coger una carrera afín con la ciencia. O sea, tú no puedes coger un bachiller en ciencias y estudiar contabilidad. No. Pero sin embargo, dentro de la ciencia puedes coger ingeniería, puedes coger medicina, puedes coger fisioterapia, puedes coger enfermería, guacala, qué porquería, puedes coger tecnología médica, que está mejorcito, y te vas así. O sea, probablemente antes del bachiller, ok, cuando estás en primer ciclo, podías elegir el bachiller, tenías más opciones, pero entre más tú vas avanzando, tus opciones se van achicando cada vez más. Entonces, tú puedes elegir, pero dependiendo de en qué estadio estés, tus opciones se limitan. Entonces, nosotros tenemos células madres siempre.
Porque estas células madres nos ayudan a que nuestros tejidos se puedan renovar. Por ejemplo, esto que ataca una piel, epitelio, escamoso, estratificado, queratinizante. Acá abajo en el estrato basal hay células basales, valga la redundancia, que es una redundancia útil porque nos ayuda a nosotros a entender esto. Bueno, mira, la piel tuya y la mía está constantemente en contacto con el medio externo, ¿ok? Entonces, la piel, así como la suela de tu zapato, se va desgastando. A diferencia de tu zapato, que cuando está muy desgastado, tú te compras otro, ¿ok? Si puedes. Tu piel, no te puedes comprar otra piel. Entonces, lo que tu piel hace es que se renova, ¿ok? Se renova o renueva, creo que se renova, gracias a que las células madre acá abajo se dividen y generan nuevas capas de queratinocitos en la epidermis. Eso ocurre a cada rato. ¿Qué les quiero decir con esto? Esta célula basal de la epidermis no se puede diferenciar en hueso, no se puede diferenciar en un linfocito, no se puede diferenciar en un neutrófilo. O sea, cada célula se diferencia en su respectivo tejido, ¿ok? Entonces, la cantidad de células madre varía de la cantidad de recambio que tendrá el tejido. Por ejemplo, los epitelios en general son tejidos de alto recambio, el que más te guste. Sin embargo, por ejemplo, el cartílago es un tejido de bajo recambio. Entonces, varía dependiendo del tipo de tejido que estemos nosotros estudiando. Pero como les dije, ¿no? Hay distintos tipos de células embrionarias, pero no son las madres, están las embrionarias que son muy versátiles, mientras que los adultos se dividen dependiendo del tipo de tejido que tú encuentres. Pero es para que sepan que sí tenemos células madres. Lo que pasa es que son células madres que se especializan en su respectiva área. Por ejemplo, tenemos células madre mesenquimales que se diferencian en tejidos que se derivan del mesénquima o del mesodermo. Por ejemplo, cartílago, hueso, grasa, músculo o tejido fibroso como tal. Entonces, conocer esto nos ayuda a nosotros a incursionar en el tema este de medicina regenerativa. Teóricamente, si yo abro una célula madre, yo puedo hacer que se divida y reemplace el tejido muerto. Eso es muy teórico, ¿ok? Por ejemplo, eso se puede hacer a nivel de un laboratorio con condiciones ideales reproducidas. Pero reproducir eso en el cuerpo humano, eso es otra historia, ¿ok? Teóricamente es posible, pero bueno, en la práctica ya eso es otro asunto. Se ha logrado hacer con ciertos tejidos, sí, con otros no. Por ejemplo, cuando un paciente le da un infarto al corazón, el tejido muere, porque la fibra muscular cardíaca tiene poca, o mejor dicho, nula capacidad de hacer mitosis. Entonces, el tejido que murió, murió. Lo mismo ocurre con el cerebro. Cuando hay un SB, el cerebro que se quedó sin aporte de oxígeno, se murió, ¿ok? Y entonces ya no hay forma de restituirlo. Por eso es que cuando dicen infarto del corazón o derrame, eso preocupa, porque tú sabes muy bien que las secuelas o las consecuencias de que ocurren ahí, eso es sin retorno, o sea, ya no se puede echar para atrás. Entonces, si tú agarrarías y pudieras restituir las neuronas o la fibra muscular cardíaca, hubiera cura para eso, ¿no? Pero usted sabe que hoy en día, lamentablemente, eso todavía no es así. Entonces, muchachos, esta clase llega hasta aquí, ¿no? La dividí porque antes esta clase era una sola con la que vimos el día anterior. Imposible no es de darla, pero un poquito extenso, ¿no? Entonces creo que esta es la forma más saludable de abordar este tema, ¿no? Dividiéndolo para que el material sea, yo sé que es un poquito complicado, pero para que sea lo más digerible posible. Muchachos, a ver, dudas, preguntas, comentarios. Bueno, profe, yo tenía una consulta. Usted ha mencionado que por lo menos dentro de o sea, el tema de las basuras de la célula, había dicho que en los lisosomas hay un momento en el que se empiezan a comer como sus propios organelos, pues. Entonces había mencionado que hay algunos como que no los necesita y que por eso se los come. En eso, o sea, Ajá. en ese, como que, ¿qué ejemplo hay que pase, pues? Bueno, mira, cuando demos la clase de la adaptación celular, hay escuchado algo que se llama atrofia. Correcto. Mira, mira, por ejemplo, el mejor ejemplo que se me ocurre ahorita. Un paciente de 75 años le da un SB, ¿ok? Puf, le da el SB y el paciente queda encamado. Tú vas a ver que como el paciente está encamado,
sus piernas, sobre todo es visible en las piernas, se ponen flaquitas, ¿ok? Se ponen flaquitas porque los músculos de su pierna quedan en desuso, ¿ok? Quedan en desuso. Entonces, como están en desuso, no es necesario tener tantos organelos activos, tener tanta mitocondria, tanto retículo sarcoplásmico. Entonces, la célula se come esos organelos para evitar gastos de energía innecesarios, porque el paciente no usa ese músculo. Entonces, si no usa ese músculo, no es necesario tener tanto aparato. Entonces, como método de ahorro de energía, o mejor dicho, método de aprovechamiento de energía, la célula se come ese músculo y entonces esto no muere, ¿ok? Pierde función, pero no muere, y es una adaptación a ese músculo que no se utiliza. Este es un ejemplo, no es drástico, es un ejemplo todo o nada, porque es que el paciente con SD es difícil que vuelva entonces a caminar. Es un ejemplo, ¿no? Pero te lo voy a modificar con otro quizás un poquito más pintoresco, ¿ok? Por ejemplo, un tipo que hace mucho ejercicio en el gimnasio, está todo pompeado, musculoso. En el momento que tú, ok, ¿y por qué queda así? Porque los músculos crecen, ¿ok? Hacen hipertrofia, porque necesitan mayor cantidad de organelos para poder soportar ese mayor estrés físico o esa mayor actividad física, ¿ok? Eso se llama adaptación celular. Eso en su momento lo veremos y también tenemos tareas al respecto, pero ya que tienes la curiosidad, te lo adelanto. ¿Qué ocurre cuando la persona deja de hacer ejercicio? La fibra muscular se pone más chiquitita, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese exceso de tamaño de organelos no lo necesita ya. O sea, un tipo que es sedentario, ¿para qué necesita músculos tan grandes? ¿Qué ocurre con los músculos grandes? Son grandes, son fuertes, pero también son muy demandantes de energía. Entonces, la mitocondria comienza a comer, perdón, el lisosoma comienza a comerse estos excesos de mitocondrias que no son necesarios y que están gastando mucha energía. Y entonces, el músculo que era muy grande, se achica. Por eso es que tú, cuando dejas ejercicio, te achicas, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, tú no vas a tener en tu casa 8 neveras. Demasiado. Tú no necesitas tanta nevera. Aparte que gasta demasiada luz. Tú lo que haces, tienes una sola que sirva y las otras no las necesitas. Entonces, esta es una adaptación que tu cuerpo usa cuando no necesita ese exceso. Y, por ejemplo, vamos a decir que las 8 neveras en tu casa, ponte que tu casa es muy grande, no te estorban, pero puede que si las vendes, obtengas algo de plata. ¿Ok? Entonces, más te sirve la plata que las 7 neveras restantes en tu casa. Algo similar ocurre con tu cuerpo. ¿Ok? En el paciente encamado, ponte que el exceso de organelos no le estorban, pero si me los como, obtengo energía. Y eso es potencialmente beneficioso. Y tu cuerpo lo hace. Teóricamente, si ese paciente volviera a hacer actividad física, sus músculos vuelven y arrancan y comienzan a desarrollarse de nuevo y entonces se regana está bien dicho, se vuelve a ganar algo de masa muscular. Eso está comprobado. Es una adaptación celular, esto de la autofagia y la atrofia. Más o menos así va la cosa. ¿Okay? Después en su momento lo discutiremos con algo más detalle. Gracias, profe. A ti. ¿Qué más, muchachos? Profe, yo tenía una pregunta sobre las interacciones entre células. Cuando estaba hablando de los desmosomas, había algo sobre la queratina, pero no recuerdo qué era. Vamos a tratar de regresar a la diapositiva, pues. A ver. Carajo. No. Eso está al principio de la pausa. Ok. Recuerda que la queratina es el filamento intermedio de los epitelios. Los epitelios se caracterizan por ser células cohesivas. Esa cohesividad les ayuda a poder revestir. Epitelios cohesivos versus células que no son cohesivas. Por ejemplo, tus leucocitos. Tus leucocitos no son cohesivos. Ellos hacen otras funciones de viajar por tu cuerpo dependiendo de. ¿Okay? En su momento veremos la función de los leucocitos. Entonces, tu epitelio necesita otro tipo de adaptaciones para poder revestir.
Entonces, tu epitelio, por ejemplo, agarra tus desmosomas, esos desmosomas se adhieren a los tonofilamentos de las otras células epiteliales, y en ese tonofilamento está la citoqueratina, perdón, la queratina. Entonces, entre ese desmosoma y esa queratina se forma como una cadena, ¿ok? Como una cadena bien fuerte que ayuda entonces a fortalecer esa unión célula-célula. Ejemplo de esto, ¿no? Ponte que un ejemplo, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Déjame pensar. Ponte que un pantalón que tú te pones, ¿no? Tú te pones un pantalón solamente con el botón. El botón y ya. El botón solito es un tight junction. Es fuerte, pero el botón, frente a cierta presión, puede ceder. Entonces tú lo que haces es que te pones encima una correa, ¿ok? Eso te ajusta el pantalón y garantiza que no se rompa o que no se te caiga o lo que sea, ¿no? Eso funciona con tus células epiteliales. Ellos tienen todas este armamento de uniones intercelulares, entre los cuales los desmosomas son especialmente prominentes, y eso garantiza que la célula esté fuertemente adherida entre sí. Por eso que tú te puedes jalar tu piel todo lo que tú quieras, no la vas a poder romper, que gracias a esto que está aquí. O sea, son uniones intercelulares que están bien desarrolladas para permitir que los tejidos sean literalmente herméticos. Listo, muchachos, ¿qué más? Es temprano. Bueno, muchachos, si no tienen dudas, comentarios o preguntas, ahorita mismo, entonces los dejo para que hagan sus actividades. Teóricamente vamos a ver lunes. No sé todavía porque puede que no esté ocupado. Denme chance de decidir. Bueno, la cosa es que esto, yo les chateo. A lo que le iba a decir, este fin de semana les preparo sus grupos y les voy a poner los primeros temas que discutiremos en los talleres para que usted pueda comenzar a revisar y lo pueda realizar lo pueda desarrollar con tiempo. Entonces los dejo para que hagan sus actividades y yo las mías, y entonces, si Dios quiere, nos vemos el lunes. Entonces, chao, cuídense y que estén bien. Listo, profe. Gracias, profe. Que Gracias. tenga buen día. Chao, 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 Buen chao, día. chao, 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 chao.